Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, escritura, libros y cultura pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de libros, les voy a recomendar este título que se llama Recuerdos, Sueños, Pensamientos y que es una especie como de autobiografía del psicoanalista suizo Carl Gustav Jung. Si a ustedes les interesa este asunto de la psicología, si ustedes ya conocen a Jung, pues quédense, porque en los próximos minutitos les voy a dar algunas de las razones por las que este libro es muy especial dentro incluso de la obra de Carl Gustav Jung. El primer aspecto que me parece muy relevante de este libro es el proyecto, de cómo fue hecho. Entonces resulta que en 1956 este editor alemán que se llamaba Kurt Wolf y que es una figura, digamos, muy importante porque fue el primero que editó a Franz Kafka, a Robert Balzer, entre otros autores fantásticos. Entonces era un gran editor, puntilloso, interesado por la cultura y por la literatura. Se le ocurre en 1956 hacer una biografía sobre Carl Gustav Jung. Habla con uno de los colegas, gente muy cercana a Jung, y finalmente delegan este proyecto a Aniela Jaffe, que es primero fue psicoanalizada por Jung, después fue su alumna y después su colega, secretaria también personal de Jung. Entonces, digamos como que le pasan el proyecto a ella y poco a poco se va convirtiendo en una especie de autobiografía. Jung no tenía muchas ganas de hacer una biografía tal cual. Le parecían de alguna manera un poco mentirosas las biografías, ¿no? En este sentido de que tratan de enaltecer un poco a la figura, ¿no? Pero poco a poco se fue convenciendo incluso de una necesidad propia de recordar. Entonces se pone a trabajar con Aniela Jaffe, primero pues en entrevistas, termina finalmente escribiendo también algunos de los capítulos Jung. Entonces, por ejemplo, los 3 primeros, que son de la infancia a la juventud, los escribe de propia mano Jung. Otros también de sus recuerdos en África, en Kenia y en Uganda, me parece. También los escribe. Unas reflexiones finales, también donde se permite ser, digamos, como muy honesto, decir cosas que no había escrito en sus libros. Y el resto del libro es, digamos, como está compuesto por parte de las pláticas que sostenía Jung con Aniela, y también Aniela va metiendo algunos documentos, partes de seminarios o de conferencias que había dado Jung para explicitar ciertos puntos, ¿no? El libro fue revisado y fue leído por Jung y fue aprobado y contiene algunas cosas que no se habían publicado antes, de las cuales ahorita les hablaré. Entonces ese es el primer punto, es un proyecto que nace, digamos, como de una manera muy padre con Kurt Wolf, con Aniela Jaffe, que es la colaboradora de Jung, y que Jung poco a poco pues se va convenciendo y creyendo en este libro. El segundo punto que me parece relevante de este libro es, digamos, como el carácter autobiográfico. Entonces, desde el principio, Jung, digamos, como que se muestra en desacuerdo con la idea de que el carácter autobiográfico se refiere a las cosas que uno hizo en su vida, digamos, externa, que estudió, cuando se casó. Todas esas cosas no le interesan a Jung, y lo que le interesa realmente contar en este libro es, digamos, su vida interior, cómo se fue desarrollando desde la niñez hasta, digamos, que empieza a trabajar profesionalmente ya como psiquiatra y pues como profesional de la psicología, ¿no? Entonces aquí no vamos a encontrar los hechos puntuales de la vida de Jung, sino más bien esta biografía, digamos, como anímica, espiritual, en donde, por ejemplo, Jung nos va a contar muy al principio y en sus primeros años de infancia, que él empieza ya a detectar desde niño que hay como 2 partes de sí mismo, que tiene como 2 personalidades, ¿no? La personalidad 1, justamente, que es la que está abocada, digamos, como a la sociedad, a la realidad de todos los días cotidiana, y esta personalidad número 2, que se encuentra más cerca de lo sagrado, de lo luminoso, de lo inexplicable también,
y que de alguna manera pues va alternando en su vida de niño Jung, ¿no? Entonces, bueno, pues van a ser este tipo de detalles lo que va a hacer este libro que sea también muy valioso, ¿no? Porque nos va a contar su desarrollo realmente, un poco como su proceso de individuación, ¿no? Entonces, pues esa parte es muy padre y que no se encuentra más que en este libro. Entonces, bueno, por eso también lo recomiendo. Otro aspecto que se me hace también muy interesante, particularmente de este libro, es que aquí Jung nos va a contar su historia personal con Sigmund Freud, desde que lo conoce leyéndolo a partir de sus artículos, y digamos que cuando lo lee pues se cobra mucho interés ya en la obra, en lo que está haciendo Freud, digamos, ¿no? Reconoce inmediatamente el carácter de pionero de los estudios que está haciendo Freud, ¿no? Hasta cuando lo conoce y posteriormente pues su desencuentro, ¿no? Algunas de las cosas que dice Jung acerca de Freud es que desde muy al principio no empieza a entender la importancia que Freud le da a la sexualidad en, digamos, el desarrollo de la psicología pues individual, ¿no? Desde ahí se muestra un poco de acuerdo. Curiosamente, Freud, como se cuenta en otras partes, pero particularmente aquí, bajo el punto de vista de Jung, Freud ve en Jung, digamos, como a un sucesor. Entonces hay varios momentos en los que Freud piensa e incluso le dice al propio Jung que él debe de ser el continuador del psicoanálisis, y sobre todo con esta frase que le dice que lo debe de convertir en dogma el psicoanálisis frente a la marea del oscurantismo o del espiritismo, que era ya una de las corrientes intelectuales de moda, ¿no? Curiosamente, Jung se va a acercar, digamos, como mucho más a estas corrientes. Desde su tesis doctoral ya está trabajando con espiritismo Jung, y nos va a contar también Jung cómo es con la publicación, digamos, de su libro Símbolos de Transformación, en donde hace un punto y aparte en la relación pues intelectual con Freud, ¿no? Freud pues digamos como que no se lo perdona, no se lo toma muy bien, e incluso pues como está relatado en otras partes, sufre algunos desmayos porque piensa, siguiendo su propia teoría psicoanalítica, que el hijo va a matar al padre, entonces que Jung es su hijo y que por lo tanto lo va a matar, ¿no? Por último, sobre este punto, Jung dice que Freud realmente nunca fue capaz de reconocer el carácter sagrado de la sexualidad que él mismo sentía, el mismo Freud sentía, pero que nunca fue capaz de expresarlo teóricamente. Entonces, bueno, pues esta parte de la relación con pues su maestro pues es muy padre, y que a pesar de que aparece repartida en varias partes de su obra o en otros comentaristas, bueno, pues aquí tenemos el dato de primera mano, ¿no? Uno de los capítulos más interesantes también de este libro es el que se llama El encuentro con el inconsciente. Y ahí es donde nos va a contar Jung cómo profundiza en el conocimiento de su propio inconsciente, qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, bueno, pues literalmente parece la labor de un loco, ¿no? Algunas cosas muy puntuales que, aunque cuentan otros de sus libros de manera, digamos, como más metodológica o científica, aquí lo cuenta de una manera, digamos, muy simple, pero muy efectiva, es que comienza por convertir sus emociones en imágenes. Poco a poco, dentro de este proceso, a esas imágenes las empieza a personificar y empieza a encontrar pues esto que se llama el arquetipo, a lo que va a llamar el arquetipo, y que digamos que será una de las fuentes de su trabajo posterior. El arquetipo, en pocas palabras, digamos, sería como una forma, una estructura psíquica que se va transmitiendo de generación en generación, y que está, digamos, como domina el inconsciente y domina en cierta parte nuestras acciones, aunque nosotros no lo sepamos. Entonces, en este proceso de conocer a su propio inconsciente, bueno, pues Jung le va a dar incluso nombres a estos arquetipos con los que va a dialogar. Uno de los textos primeros que surgen como resultado de este encuentro van a ser los 7 sermones a los muertos,
que es un texto que no circuló más que en ediciones privadas, pero que en este libro pues también aparece, ¿no? Es un texto no demasiado largo, muy interesante, muy profundo, y que digamos que es el pie a lo que será esta gran obra de su batalla con el inconsciente, de su batalla, de ese encuentro y de su proceso de individuación, que será el libro rojo, ¿no? El libro rojo comienza como un libro negro, un libro de tapas negras, en donde Jung hacía estos ejercicios de imaginación activa, y posteriormente lo va a pasar a un libro de tapas rojas, en donde va, digamos, lo va a adornar con una caligrafía medieval y además con imágenes. El libro permaneció durante muchos años sin editar, hasta que finalmente los herederos y varios investigadores, amigos también de Jung, deciden por común acuerdo editarlo. Ahora se puede conseguir, y digamos que es el resultado que le tomó muchos años a Jung de encontrarse y dialogar con su propio inconsciente. Jung nos dice que fue a partir de este encuentro, que como les digo duró varios años, que fue capaz de desarrollar su posterior obra. Entonces, bueno, también es un capítulo fascinante, ¿no? En donde tenemos también acceso de primera mano a estas aventuras que, como el propio Jung reconoce, pues lo tenían al borde de la locura, y sin embargo de las cuales regresa para compartirnos pues la riqueza de lo que se encontraba no solo en su inconsciente, sino en los arquetipos que de alguna manera, según su teoría, pues nos dominan. Entonces, bueno, pues esta es otra parte muy padre del libro. Finalmente, este libro contiene un apéndice que contiene varios documentos. Uno de ellos son dos o tres cartas escritas de Freud a Jung, y que relatan este pasaje que también relató en otro momento Jung, en el que Freud lo está, digamos, como designando parte como de su heredero. Jung no se atreve a decirle que no al maestro, estar en la casa de Freud, y entonces Jung empieza a sentir que se le empieza a quemar la garganta, y justo en ese momento suena un golpe atronador que los espanta. Era una especie de tubería que había como hecho un ruido, pero muy extraño, ¿no? Jung inmediatamente relaciona este acontecimiento con su propio estado emocional, y digamos que lo va a relatar después como un caso de sincronización, ¿no? Estas experiencias en las que se rompe la relación causa-efecto, y lo externo, digamos, como que entra en sintonía con nuestro propio interior, entonces lo que sentimos se manifiesta en el exterior. En estas dos o tres cartas que le dirige Freud a Jung, se refiere a este episodio. Freud hace un experimento para intentar ver si vuelve a crujir la tubería, pero se muestra completamente incrédulo ante esta situación, ¿no? Pero bueno, pues es muy gracioso también cómo le escribe Freud acerca de este pasaje que en la vida de Jung sería muy importante, ¿no? También tiene este apéndice contiene algunas cartas que manda Jung a su esposa desde Estados Unidos. En este viaje que hace con Freud, es un viaje pues en el que van, digamos, a difundir la escuela psicoanalítica, y es un viaje en el que pasan cosas pues muy interesantes también en la relación entre Freud y Jung, ¿no? Se empiezan a contar sus sueños, bueno, en fin, no les cuento demasiado para que lean el libro. Y también tiene una carta que Jung dirige a Richard Wilhelm, que fue un norteamericano experto en la cultura oriental, que tradujo, me parece que sí tradujo, por lo menos hace la introducción y las notas de Li Ching, este libro de adivinación chino, y que conoce a Jung a invitación de Wilhelm, se conocen para trabajar en un libro que se va a llamar La Flor de Oro, algo así. Ahorita se los pongo también en la descripción. Entonces, bueno, pues hace una reflexión Jung muy breve sobre su relación con Richard Wilhelm, que fue pues muy íntima, también, digamos, en cierto sentido cariñosa, y que desafortunadamente Richard Wilhelm muere antes que Jung, y muere en Estados Unidos, ya no muere en el mundo al que le había dedicado tanto tiempo,
lo cual se encarga también de señalar Jung como una parte, digamos, que Richard Wilhelm no pudo cumplir, digamos, con su destino, ¿no? Entonces está muy padre también esta carta. Y por último, dentro de este apéndice aparece un glosario en donde nos van a apuntar los términos, digamos, como más significativos de la teoría psicoanalítica de Jung, como los arquetipos, el inconsciente colectivo, el ánima y el animus, la sombra, etcétera, que, digamos, pues se vuelve como una especie de diccionario para que uno pueda consultar no solamente a lo que hace referencia y aparece en este libro, sino pues a la obra posterior de Jung, ¿no? Entonces este apéndice resulta también muy útil, breve, pero recogido también con citas de las obras de Jung. Entonces de alguna manera pues facilita muchísimo la vida para entrar también a estudiar la obra de Jung. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los aspectos que me parecieron muy relevantes de este libro, que yo espero que ustedes lean. Ya no hablo tanto de la emoción que da realmente leer cómo fue el proceso de viajero intrépido del inconsciente que fue Carl Gustav Jung, una figura que si ustedes no conocen, yo espero que puedan conocer a partir de este libro. El libro es muy accesible, les voy a dejar en la descripción ligas para que ustedes lo puedan adquirir y leer. Espero que les haya gustado este video, espero que se mantengan en contacto con el canal. Les mando saludos, espero que estén bien y nos vemos pronto. Adiós.